más viejo te volviste en un abrir y cerrar de ojos. Te voy a agradecer a toda la gente que nos acompaña, familia, amigos, invitados. Siéntete en tu casa, este es tu hogar, pero queremos agradecerte que pongas el celular en modo de avión, por favor, para no interrumpir a alguien más por ahí que Dios esté hablando. Pon tu celular en modo de avión. Siempre le he dicho a la familia aquí de casa, Piedras Vivas, enséñale a la gente afuera a respetar tu tiempo también. Así que nos tomamos un tiempo, tómate unos segundos, pon tu celular en modo de avión y vámonos a la palabra. ¿Cuántos estamos listos para la palabra de Dios? Con toda la atención, con todo el deseo de escuchar la palabra de Dios, hoy quiero que me acompañes a Mateo capítulo 3. ¿Te parece si vamos rápido a Mateo capítulo 3? Por ahí, si dejaste los calzones tendidos, se mojaron, hermano, no pasa nada, se vuelven a lavar. Es más, tu mujer da gracias a Dios porque a la primera lavada no sale. Así que, Mateo capítulo 3. Mi esposa muy temprano se levantó, quitó la ropa del tendedero, la metió, así que estamos contentos. Leíamos en la mañana una serie de salmos cortitos que hablan de cuando el pueblo en el tiempo bíblico iban a Jerusalén, porque la tradición era que había ciertas fiestas en las cuales era requerido asistir, y eran como tales, o eran fiestas, así que la gente llegaba a Jerusalén, que estaba en una montaña, y llegaban contentos, llegaban con alabanza, llegaban con gratitud, y hoy quiero que ese sea el ambiente en este lugar. Que tú, hablando ahora sí en serio, hayas dejado cualquier pendiente fuera y ahorita estés regalándote este tiempo aquí en la congre para ti, para lo que Dios va a hablar, cuando oremos, lo que Dios va a hacer en tu corazón, a través de la palabra, que te lleves todo lo que has venido a buscar de parte de Dios. Así que si me permites, antes de leer, quiero orar contigo. Cierra tus ojitos, si gustas, pon tu mano donde está tu corazón, es una metáfora, algo simbólico, y vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, porque tú estás conmigo. Dile ahí en tu lugar: Señor, te doy gracias porque estás conmigo. Quiero pedirte que hoy hables a mi corazón, hoy sanes mi corazón, mi cuerpo y aquello, Señor, de lo que te he estado pidiendo. Te pedimos, Señor, que bendigas a toda la congregación, a todos los amigos que nos acompañan, a los matrimonios, los pequeñitos que ya salieron, los adultos que estamos aquí, en el nombre de Jesucristo. ¿Cuántos decimos amén? Quiero que repitas conmigo esta palabra, confiando por supuesto en que no es una ofensa ni es una trampa. Repite conmigo así como suena: metanoeo. Fuerte. Otra vez, fuerte. Metanoeo. ¿Qué es metanoeo? La palabra metanoeo es una palabra griega, que es la palabra que se utilizó en la escritura original del Nuevo Testamento para referirse al arrepentimiento. Así que el día de hoy vamos a hablar del arrepentimiento. Levanten su mano todos aquellos que consideramos necesitamos arrepentirnos de algo. ¿Ok? Entonces el mensaje es adecuado para ustedes. Si no hubiera levantado nadie la mano, cambio el mensaje. El arrepentimiento es una necesidad, y según lo que leo en la palabra de Dios, el arrepentimiento ocurre de manera progresiva. El arrepentimiento ocurre en un presente continuo. Es decir, no solo basta decir yo me arrepentí hace 10 años, lo cual es bueno, pero el día de ayer te arrepentiste, te estás arrepintiendo continuamente, porque nosotros quizás solamente tenemos en mente arrepentirme cuando recibí a Cristo, le pedí perdón por mis pecados y ya está. Pero de ese momento al presente hemos ofendido a Dios, hemos faltado promesas que hemos hecho, hemos mentido, hemos codiciado de una o de otra manera. Entonces, como me preguntaba una persona, ¿voy a seguir pecando? Y yo le dije sí. El asunto es que no nos deleitamos en pecar, en hacer lo malo, sino que ahora viene un sentido de tristeza porque estamos ofendiendo al Señor que nos ha perdonado. Así que metanoeo habla del arrepentimiento. Y vamos a Mateo capítulo 3, donde te pedí que estuviéramos.
La Biblia nos dice lo siguiente, voy a leer algunas partes textualmente y otras las voy a parafrasear para ponerle sentido a lo que estamos leyendo. Dice la palabra de Dios que Juan el Bautista, ahora digan conmigo Juan el Bautista. La palabra o el mote de Bautista no era su apellido, era lo que él hacía, era su oficio. Juan el que bautizaba, Juan el bautizador. Ahora, Juan predicaba en una zona desierta, Juan predicaba en una tierra árida, en una tierra donde había un río llamado el río Jordán, y muchas personas venían a él, y lo que Juan les predicaba era lo siguiente: arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese era el mensaje de Juan. Entonces la Biblia dice que él era alguien de quien había hablado un profeta. El profeta se llamó Isaías, y el profeta Isaías dijo: voy a enviar mi mensajero, el cual clamará en el desierto y preparará el camino del Señor, enderezando las sendas. Luego la Biblia describe a Juan de una manera muy peculiar. Estaba vestido de pelo de camello, tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, su comida era langostas y miel silvestres. También dice la Biblia que toda Jerusalén, Judea y la provincia alrededor del Jordán venían a él para ser bautizados. Porque Juan, ¿qué hacía? ¿Qué hacía Juan? Perfecto. Entonces Juan bautizaba y la región alrededor de donde él bautizaba se acercaban a él para ser bautizados. Digan conmigo, ¿para qué? Ahora, el asunto está en lo siguiente. La Biblia menciona en el versículo 6, te voy a agradecer que lo leamos juntos para ir agarrando el hilo de lo que te quiero compartir el día de hoy. 1, 2, 3. Y eran bautizados por él en el Jordán, ¿qué? Confesando sus pecados. Entonces, la palabra arrepentimiento o metanoeo que Juan estaba predicando, cambien su manera de pensar, cambien su manera de vivir, porque el reino de Dios se ha acercado. Fíjate que esta palabra es muy interesante, significa lo siguiente: pensar de manera diferente. Antes de conocer a Cristo, nosotros pensábamos de una manera. Antes de conocer la palabra de Dios, pensábamos de una manera. Algunos hombres pensaban que estaba bien tener 2 mujeres, siempre y cuando no se conocieran, ¿verdad? Y no se dieran cuenta que andaban con el mismo hombre. Algunos hombres aquí, o mujeres, pensábamos que la estafa, o como llamamos en México, la tranza, era parte de cómo se sale adelante. De hecho, hay una frase mexicana muy mala que dice: el que no tranza no avanza. Y algunos no solamente sabían la frase, lo hacían. Míralos, se están riendo arrepentidos, les remuerde la conciencia. Escucha bien, algunos pensábamos que la venganza era lo mejor que podíamos hacer cuando alguien nos lastimaba, cuando alguien nos ofendía, ¿cierto? Entonces, algunos pensábamos de una manera respecto al matrimonio, respecto a las relaciones interpersonales, respecto a los negocios. Quiero que tú medites unos segundos ahí. ¿Qué pensabas respecto a ciertas cosas antes de conocer a Cristo? Vuelvo a repetirte la pregunta. ¿Qué pensabas respecto a ciertas cosas antes de conocer a Cristo Jesús? Lo que ocurrió cuando nos arrepentimos, cuando Cristo vino a nuestra vida, fue una manera de pensar diferente. Deberíamos de preocuparnos si los matrimonios que conocen a Cristo creen o piensan que el divorcio es la solución a los problemas, porque eso es como se pensaba antes. Deberíamos de preocuparnos los padres de familia si pensamos hoy en día que lo más importante es el trabajo o la gente de fuera y no nos enfocamos en nuestros hijos, en nuestra esposa o en nuestro esposo, porque así pensábamos antes. Debería de preocuparse un trabajador cristiano, creyente, que quizá está aquí en esta mañana, si tuvo que alterar algunos números esta semana en el trabajo, porque entonces no estás pensando diferente, estás pensando igual que como piensa cualquier persona que no conoce a Cristo. Levante su mano si me estoy explicando. Ahora, le pido que levante su mano porque sé que el sonido de la lluvia de repente nos distrae. Y yo sé que algunos hermanos, ¿verdad?, se mueven para no mojarse, se entiende, no me ofende, pero nos puede distraer. Así que levanta tu mano si hasta aquí estoy hablando correcto. Bien. ¿Piensas diferente? Es la pregunta que te hago. ¿O piensas igual? Qué bueno que estoy viendo varios jóvenes. Un joven que no conoce a Cristo
piensa que el noviazgo es para explorar el cuerpo de la otra persona, es para manosear. Pero un joven que conoce a Cristo piensa diferente. Piensa, si quiero empezar una relación con una mujer de manera seria, es para casarme con ella. Díganme amén los jóvenes que están aquí. Y escúchame bien, fue para los jóvenes, pero también para uno que otro papá alcahuete que anda por acá. Claro. Ay, mi hijo, es todo un Casanova. Ya me ha presentado 3 muchachas. Deberíamos de darle una cueriza a él y otra a ti. Te digo por qué, porque no estamos pensando diferente. Practicar el soborno no es pensar diferente, es pensar exactamente igual que antes de conocer a Cristo. Jóvenes, mentirle a los papás no es pensar diferente, es pensar exactamente igual que alguien que no conoce a Cristo. ¿Sí o no? ¿Sí o no? La lluvia no me dejó escuchar. Entonces, fíjate cuál era la predicación de Juan. Juan era un mensajero de parte de Dios, es lo que la Biblia dice. Y la predicación de Juan era la siguiente: metanoeo, piensen diferente, reconsideren lo que están haciendo. Y esta es una mañana para metanoeo, para reconsiderar cómo estoy viviendo y de qué me tengo que arrepentir. Más adelante vamos a tocar un punto importante, porque nosotros como cristianos somos muy dados a justificarnos a nosotros mismos y pensamos, yo no estoy haciendo tantas cosas malas. Antes hacía muchas cosas malas, pero ahora ya no hago muchas cosas malas. Entonces el cristiano nominal, el cristiano promedio, se preocupa de dejar de hacer las cosas malas. Ya no miente, ya no toma, ya no dice malas palabras. Sin embargo, hay otro punto que quizá la mayoría de nosotros debiéramos arrepentirnos. Y no es necesariamente de dejar de hacer lo malo. Debemos arrepentirnos de no hacer lo bueno. Santiago escribe, te voy a decir dónde viene esto en la Escritura, porque hay muchos de nosotros que, como lo dice el Señor en una parábola, nos queremos justificar a nosotros mismos. Y subieron 2 personas al templo, un cristiano y alguien que no era de la iglesia. Y el cristiano decía: Señor, te doy gracias porque yo le soy fiel a mi esposa. Te doy gracias porque yo diezmo, yo ofrendo. Es más, te doy gracias porque sirvo en la iglesia, llego temprano y me voy al final. Gracias a ti, Señor, no soy como este pelado que está al lado. Se justificaba a sí mismo. Pero la otra persona, que no era una persona de iglesia, quizá pudiese ser un vagabundo o un profesionista, pero que no está normalmente en la iglesia, se acercó ese día al templo, agachaba la cabeza, se paró hasta allá atrás, quizás si estuviera aquí estuviera mojándose un poquito, y lo único que hacía golpeándose el pecho era: perdona mis pecados, perdona mis pecados. Hoy en día esa frase se traduce muchas veces a hipocresía, ahí andan dándose golpes de pecho. Pero en el original nos habla de una persona que no necesariamente era gente de iglesia, pero era gente que necesitaba a Dios. ¿Cuáles eran los pecados de ese hombre? No lo sé. Seguramente eran peores por nombre de los que oraba el cristiano que estaba allí. Sin embargo, ese cristiano se fue igual a su casa. Y el hombre que estaba arrepentido sentía dolor en su corazón por sus ofensas hacia Dios, regresó perdonado. Muchas veces nosotros, haciendo vida de iglesia, llegamos a la iglesia y nos vamos igual o peor. ¿No les ha pasado que llegas peleado con tu esposa y te vas peleado con tu esposa? ¿No? Que hacemos una especie de tregua, le decimos a los niños, así con los dientes trabados: estamos a punto de entrar a la iglesia. Y mientras están en la iglesia, levantando las manos. ¿Cómo estaba? Libre, yo soy libre. Pero cuando sales, vente chamaco, ¿en qué estábamos hace rato? Muchas veces entramos a la iglesia como en una tregua y salimos igual, vamos a continuar con el pleito.
Tenemos uno pendiente, tú y yo. No, no es cierto. Ayer fue nuestro 15º aniversario de mi esposa y mío. Y gracias por ese aplauso porque le ha aguantado mucho, hermanos. Al rato les envío mi número de cuenta. Así es. Escuchen con atención. Juan les estaba diciendo metanoeo. Primero, piensen diferente. Segundo, reconsideren. Yo te pregunto a ti, examina tu vida así rapidísimo durante la semana. ¿Qué cosas sigues pensando igual que antes de conocer a Cristo y tú sabes que deberías pensar diferente? ¿Qué cosas hoy en día los padres, esposos, hijos, trabajadores, lo que somos nosotros, debemos reconsiderar? Y escucha una tercera definición de lo que metanoeo es: sentir compunción o dolor por haber hecho lo malo. Porque habemos personas que quizás sabemos que estamos haciendo algo malo, pero nos da igual. Mientras no nos descubran, no nos sentimos mal. Nos sentimos bien, de hecho. Nos sentimos bien ofendiendo a las personas, lo justificamos de una y de muchas maneras. Nos sentimos bien estafando, nos sentimos bien no siendo productivos en el trabajo, aunque sabemos que no. ¿Sabes cómo sé o sabemos que tú y yo sabemos que no está bien lo que hacemos? Discúlpenme el juego de palabras. Cuando no estás haciendo algo en el trabajo, pasa el jefe y te pones a hacerlo. Tú sabes que no estás haciendo lo correcto, pero mientras no te descubran, no te sientes mal. Arrepentimiento es sentir dolor. Y yo les decía ahorita, no solamente ocuparnos en las cosas que están mal, porque son las que etiquetamos o aquellas que vienen a nuestra mente. Robar, mentir, ser infiel, decir malas palabras, una serie de pecados. El apóstol Santiago, en el capítulo 4, versículo 17 de la carta que lleva su nombre, dice: necesitamos arrepentirnos de lo bueno que no hemos hecho. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ¿qué dice la Biblia? Fuerte. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Y debemos reconocer algo aquí con toda humildad, pero con toda verdad. Nosotros como cristianos sabemos mucho, es más, sabemos demasiado lo bueno que tenemos que hacer. Y por esa razón debemos arrepentirnos demasiado, porque saber lo que tenemos que hacer no es equivalente a hacerlo. Tú sabes que debes perdonar a alguien que te ofendió y que te lastimó. Lo sabes, pero no lo haces. Sabes que debes de pedir perdón a alguien que ofendiste, hacer esa llamada, visitarlo, buscarlo, pero no lo haces. Podemos decir: es que me da vergüenza, es que no me siento muy cómodo, pero sabemos que hay cosas buenas que podemos hacer y no las hacemos. Cuando nos enfrentamos a situaciones de necesidad, sabemos que debemos ayudar. Sabemos que debemos abrir muchas veces nuestra cartera a personas en necesidad, pero no lo hacemos. Y hablo de todos, me incluyo a mí como primero. Gente que veo en necesidad y sé lo que tengo que hacer. Voy a ponerles un ejemplo. El Señor habló a través del apóstol mismo, Santiago, y dice: si ves a un hombre que no tiene con qué cubrirse, ¿qué necesitamos hacer? Abrigarlo. Si ves a una persona que no tiene qué comer, ¿qué necesitamos hacer? Darle de comer. O sea, sabemos hacer el bien, pero no lo hacemos. Entonces, esta mañana yo oro a Dios que bajo este clima tan rico, ahorita vamos a vender café, por cierto. Pega. Número 1, ¿qué significa metanoeo? ¿Estamos aquí? Primero, pensar diferente. Segundo, reconsiderar. Y tercero, sentir compunción. ¿Cómo te sientes y cómo me siento yo por las cosas malas que hago y las cosas buenas que no hago? ¿Cómo me siento cuando trato mal a mi esposa? ¿Cómo me siento cuando trato mal a mis hijos? ¿Cómo me siento cuando no los trato bien? Cuando hay algo bueno que debo hacer y no lo hago. ¿Cómo me siento en cómo trato a mis hermanos aquí en la iglesia?
Debemos preguntarnos eso. Y luego la Biblia continúa diciendo que la gente venía a Juan. Juan les decía, piensen diferente, reconsideren, que haya dolor en su corazón por lo que están haciendo. La gente venía a Juan al río Jordán y eran bautizados, ¿cómo? Confesando sus pecados. La gente venía con Juan y Juan le decía, ¿te vas a bautizar? Así es. ¿Te quieres bautizar? Sí. ¿Qué pecado quieres confesar? Y esto es algo que desnuda el corazón. Esto es algo que baja las defensas de cualquiera. Muchos de nosotros, si estuviéramos en esa circunstancia seria y real, no pensando que hay nadie más sino tú y Dios, y el Señor te dice, te vas a sumergir en mi palabra, ¿qué tienes que confesar? Y hay algunos aquí que pudiéramos confesar, Señor, yo confieso que me he desentendido de mis padres desde que salí de casa. No los he honrado. Es más, tengo un sentimiento de odio hacia ellos. Porque no solo era bautizarse. ¿Te quieres bautizar? Sí, yo me quiero bautizar para la foto. No solo era bautizarse, era, ¿qué pecado vas a confesar? Porque el pecado que vas a confesar es el pecado del que te vas a apartar. Esto voy a repetirlo. El pecado que estamos dispuestos a confesar es el pecado del que estamos dispuestos a apartarnos. El escritor de Proverbios dice, el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanza misericordia. El día de hoy, si yo te hiciera esta pregunta, o mira que te estoy haciendo esta pregunta, ¿qué pecado debes confesar? Yo me incluyo. ¿Qué pecado debo confesar? Porque el pecado que estoy dispuesto a confesar es el pecado del cual debo estar dispuesto a renunciar. Y todo esto, mis hermanos, se ve más adelante cuando de repente llega mucha gente, llamados fariseos, saduceos, que fíjate que eran gente de templo, eran gente de Biblia, por decirlo así. Y Juan les dice a ellos, generación de víboras. Así les dice Juan a los fariseos. Generación de víboras. Eso es una ofensa bastante fuerte. Pero les decía, generación de víboras por la hipocresía. Digan conmigo hipocresía. ¿Y sabes en qué consistía la hipocresía? En que ellos veían el bautismo solo como algo externo. Y Juan les dice, tiene que haber frutos del verdadero arrepentimiento. Tiene que haber frutos de un verdadero arrepentimiento. Y los frutos de un verdadero arrepentimiento son un cambio de vida. Hoy en día tú y yo estamos aquí no solo para escuchar un mensaje que nos motive, sino un llamado de parte de Dios a arrepentirnos de lo malo que estamos haciendo y de lo bueno que no estamos haciendo. Es un llamado a confesarlo y es un llamado a alejarnos de él. Si no, la frase generación de víboras nos cae como anillo al dedo, porque Juan se lo dijo a personas que venían al bautismo, que venían a la iglesia, pero no les interesaba un cambio de vida. No les interesaba pensar diferente, reconsiderar, ni siquiera sentir pena, dolor por lo que habían hecho. Yo quiero mencionarte 4 palabras clave que quiero que las escribas porque al final las vamos a retomar, quizá con otro término. Primer palabra, arrepentimiento. Segunda palabra, enderezar. Tercera, confesar. Y cuarta, fruto. Así en ese orden. Tú y yo necesitamos arrepentirnos. Necesitamos estar dispuestos a enderezar nuestra vida, estar dispuestos a confesar y como consecuencia, si el arrepentimiento fue genuino, va a haber fruto. Si de verdad esta persona o nosotros hemos pedido perdón a Dios, va a haber un cambio. El arrepentimiento, al igual que la fe, únicamente se puede ver a través de las obras. Escucha esto, el arrepentimiento, al igual que la fe, lo podemos ver a través de las acciones. Y hoy quiero leerte unos versículos que nos van a dar la pauta de lo que el arrepentimiento es. Porque déjame decirte algo. Muchas veces la palabra o el mensaje de arrepentimiento se comparte bajo una cortina de juicio, bajo una cortina de condenación.
un poquito negativo, pero el mensaje de arrepentimiento no es un mensaje negativo, es un mensaje de amor, es un mensaje de misericordia, es un mensaje de interés, y lo voy a leer a continuación en los siguientes pasajes. Así que al decirnos el Señor esta mañana a nosotros, arrepiéntanse, no quiero que te sientas con el dedo que te está señalando, arrepiéntete pecador o te vas a ir al infierno y vas a arder y te vas a hacer chicharrón. Ese no es Dios. Dios nos dice que nos arrepintamos, para que podamos tener comunión con Él. Y no hay nada que nos haga más bien que la comunión con Dios. Quiero que escuches los siguientes versículos. Dice la palabra de Dios así. Jesús dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Mateo 9, 12 y 13. Escúchame bien. El pecado es comparado con una enfermedad. Jesús se compara con un médico, con un doctor. Yo les pregunto a ustedes, los doctores de vocación, ¿qué es lo que les gusta hacer a los doctores de vocación? Ayudar, ver a un paciente que ha sido sano, ¿cierto? Eso es lo que le gusta ver a un doctor, resultados positivos en un paciente. El mensaje de arrepentimiento no es un mensaje de condenación, no es un mensaje de juicio, no es un mensaje que te señala, es un mensaje que te dice, te quiero curar. Dile al que está a tu lado, Dios te quiere curar. Qué bonito es eso. Dile a otra persona, porque el otro también necesita, pero bastante. Dios te quiere sanar. Me encanta esto, mis hermanos. Y quiero repetirlo porque necesito ser enfático en esto. El mensaje del arrepentimiento no es un mensaje negativo, no es un mensaje de condenación, de destrucción, es un mensaje de amor. Es como que el doctor te llama y te dice, hijo, estás enfermo y te quiero curar. Déjame curarte. ¿Y qué tengo que hacer? Bueno, acércate, porque la Biblia dice, Jesús hablando, no he venido a llamar a aquel que se cree justo, quédese con su propia justicia. Pero aquel que se siente pecador, Jesús dice, ven, yo soy el doctor que te va a curar. Quiero curarte el corazón roto, quiero curarte las heridas emocionales, quiero sanar la enfermedad en ti que se llama pecado. Porque ¿sabes cuál es el verdadero problema en todas nuestras relaciones? El pecado. Me encantó cómo lo dijo un pastor. El problema en el matrimonio no es si conozco o no su lenguaje de amor. El problema en el matrimonio se llama pecado. Y es cierto. Y se manifiesta a través del orgullo, y se manifiesta a través de la avaricia, y se manifiesta a través de la lujuria. El problema en el matrimonio no es que conozco qué regalos le doy. El problema en el matrimonio se llama pecado. Y es de eso de lo que el Señor nos quiere sanar. Alguien dice amén. A mí me encanta, te digo, cuando ves lo que la Biblia nos dice, te das cuenta que el mensaje de arrepentimiento no es de condenación. Arrepiéntete, hijo del diablo. No es así. Es tú y yo debemos reconocer que estamos pecando, que pecamos, y que Jesús es un doctor amoroso, efectivo, que nos quiere curar. ¿Cuántos necesitan ser sanados esta mañana? Yo también. Solo estoy aquí porque me tocó predicar hoy, pero debiera estar allá también escuchando el mensaje de arrepentimiento. Necesito arrepentirme. Mi esposa necesita arrepentirse mucho también. Hay un llamado esta mañana, pero es un llamado de amor. ¿Qué debes empezar a pensar diferente? ¿Qué debes empezar a reconsiderar? ¿Y qué te debe empezar a hacer sentir dolor en el corazón? Eso es lo que Jesús dice, acércate, que yo estoy dispuesto a sanarte. ¿Tienes odio en tu corazón? Acércate. Los candidatos al llamado de Jesús somos todos los pecadores. Y como dijera el apóstol Pablo, yo soy el primero. Yo soy el primero. ¿Qué tienes en tu corazón? Lujuria, acércate. No hay pecado que le digas y que Jesús diga, ¡oso, te pasaste! No, lo tuyo está grave. No hay pecado, no hay ofensa de la cual debemos arrepentirnos que asuste al Señor. Es que yo toqué indebidamente a alguien.
siendo joven. Acércate. Es que yo maltraté a mi hijo y lo marqué. No solamente su cuerpecito, marqué su corazón. Acércate. Ese es Jesús. ¿Me están siguiendo, iglesia? Es que yo abandoné a mis hijos. Acércate. Es que yo maldije a mi padre y ya se murió y no puedo ni siquiera pedirle perdón. Acércate. Lo importante es reconocer que está mal y acércate. Me encanta este versículo que dice: acerquémonos con confianza al trono de la gracia. Fíjate cómo se llama el trono de Dios. El trono de la gracia. Digan conmigo gracia. ¿Sabes lo que gracia significa? Regalo. A veces nosotros vivimos pensando en ganarnos. No, esto no se gana. La gracia no se gana. La gracia no se merece. No necesitas ciertos puntos como estamos acostumbrados, ¿verdad? Vas al Oxxo, tarjeta de puntos. Chedraui, tarjeta de puntos. Hasta existen los matripuntos, me han contado por allí. Pero escúchame bien, lo que necesitamos es recibir la gracia de Dios y el perdón. Muchos de nosotros estamos sufriendo de más porque somos los primeros en no perdonarnos. Dios tiene toda la intención de perdonarnos, pero necesitamos acercarnos. El mensaje de arrepentimiento, familia, como te lo repito por tercera o cuarta vez, no es un mensaje de juicio, es un mensaje de amor. El Señor quiere que tengas una vida y una vida plena, una vida en abundancia. Quiere sanarte de la enfermedad llamada pecado. Escucha lo que dice la palabra para que me sigas entendiendo. Les digo que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Hay gozo en el cielo cuando alguien de nosotros se arrepiente. ¿No creen que los ángeles están? Ay, yo ya me hacía disfrutándolo ahí en la olla de aceite hirviendo. Ningún ángel está feliz por enviar a alguien al infierno. Ni el Señor está contento. Y escúchenme bien, nosotros tampoco deberíamos estarlo. A veces tenemos ese corazón que no es el de Dios. Se apartó del Señor, pero ya pagará. Vas a ver que le va a ir mal. Un accidente, algo aunque sea leve, aunque sea una pierna rota. Ese no es Dios. Dios no se goza en las desgracias. ¿Me están escuchando? También dice la palabra de Dios: les digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Lucas 15:7 y Lucas 15:10. Mis hermanos, familia, amigos, Dios se deleita cuando alguien reconoce su necesidad de perdón, de restauración, porque es precisamente el llamado que Él viene a hacer. El arrepentimiento, quítate de la cabeza que es algo negativo. Dios no me ama. No, Dios te ama tanto que quiere que te arrepientas. Te quiere sanar, te quiere liberar, te quiere dar una vida de calidad. El Señor quiere restaurar nuestras relaciones. Yo les he contado que por años, más de 20 años, 30 quizá, mis padres estuvieron peleados, pero peleados a muerte, sobre todo mi padre hacia mi madre. Le deseaba la muerte. En alguna ocasión o en algunas ocasiones inclusive consultó con brujos, con hechiceros para hacerle algún trabajo y destruir a mi mamá. En una ocasión estábamos en una reunión. Él estuvo presente, era el primer año, celebrábamos el primer cumpleaños de nuestro hijo mayor, Gadiel. Y estábamos en una reunión como esta, cantando a Dios. Estaba tocando el piano como esta mañana. Y de repente noté que mi padre salió de la iglesia y yo pensé, bueno, algo no le gustó, se sintió incómodo con la música, con la iglesia. Está bien, porque no es una persona él de iglesia. Hoy en día está abierto a la palabra, sin embargo no es alguien de iglesia habitualmente. Cuando terminó la reunión y me acerqué a mi padre, él estaba llorando. Y le digo, papá, ¿qué pasa? Y me dice, necesito pedirle perdón a tu mamá. Yo cuando escuché eso le digo, no puede venir de nadie más que de Dios, así que hágalo. Y después nos despedimos. Unos días después, a la semana, creo que recibí una llamada de mi padre y me dijo, hijo, hice lo que me pediste, hice lo que sentí hacer en mi corazón, llamé a tu mamá, le pedí perdón. Y esa noche, después de más de 25 años, pude dormir completamente en paz. Escúchame bien.
Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros confesamos y pedimos perdón, eso nos trae libertad. Así que no creas que Dios te quiere privar de vivir los placeres de la vida loca. Esa vida no te trae libertad, esa vida te encadena más. El vicio te encadena cada día más. El odio te encadena cada día más. La lujuria te encadena cada día más. Escúchame bien, Salomón se dice que tuvo 300 mujeres o 700 mujeres y 300 concubinas, 1000 en total. ¿Y sabes qué termina diciendo? Alguno dijera, ¿aso 1000? Yo con 3. Cuidado, hermano, está tu hermana, dio nada más. Tu esposa dijo. 1000 mujeres, ¿y sabes qué termina diciendo el hombre? Todo es vanidad. Pues como no, se hartó. Quedó loco el pobre, amargado. Pero escúchame bien, no tuvo satisfacción, antes siempre buscó más. El placer engañoso, el placer terrenal nunca te satisface. Solo te ofrece un efecto. Hay algo en las conductas adictivas que se llama, se me olvidó el nombre, pero así se llama. Hay algo en las conductas adictivas, cuando una persona ya ese límite de sustancia no le basta y pasa a otro límite y necesita más, pero ya no tiene el mismo efecto. O sea, el placer, la duración del efecto disminuye y la cantidad de la sustancia aumenta. Tolerancia. Las conductas adictivas, en algún punto la persona consume por primera vez lo que sea, lo disfruta, se siente en las nubes, pero a medida que es repetitiva esta conducta, la persona necesita más sustancia y el efecto es menor. Eso se le llama tolerancia. Necesito una mayor dosis, pero nunca puedo alcanzar el efecto de la primera vez, porque es un hoyo, es un abismo sin salida. No hay placer terrenal que te dé libertad. Siempre te está hundiendo más. Siempre te está hundiendo más. El llamado al arrepentimiento, familia, es un llamado de libertad. El llamado a pensar diferente, a reconsiderar y a sentir dolor en el corazón por las cosas malas que hemos hecho o por lo bueno que no hemos hecho, es un llamado a la libertad. ¿Alguien lo entiende así con su corazón? Así que esta es una buena mañana para arrepentirnos. Vamos adelante. Lucas 17, 3 y 4, dice así, fíjate. Si tu hermano peca contra ti, repréndelo, exhórtalo, corrígelo, no lo dejes. Si alguien te ofendió, no hagas como que nada pasó, no le des la espalda. Necesitamos aprender a confrontar saludablemente. ¿Me ofendiste? Oye, escuché esto, no estuvo bien. ¿Qué pasó? ¿Hay alguna razón? Normalmente no lo hacemos. Si se arrepiente, perdónalo. Pero mira lo que me dijo, pero perdónalo. Porque el Señor nos quiere enseñar la bendición que hay en recibir perdón y en dar perdón. Digan conmigo, debo recibir perdón y debo dar perdón. Entonces, debo arrepentirme y pedir perdón a Dios y a algunas personas por lo que he hecho, pero también debo arrepentirme por no perdonar, por no hacer lo bueno. Te acabo de contar una historia de odio. Hoy en día mis padres se llevan bien. Cada quien tiene ya su familia, hizo su vida, pero se llevan bien. El año pasado estuvimos, después de 34 años, en una misma mesa, comiendo, disfrutando un buen ambiente, dando gracias a Dios por los alimentos. ¿Puedes imaginarte eso? Eso solamente sucede cuando hay perdón. Yo espero que a los que están aquí no les lleve más de 30 años. Si estás escuchando hoy el mensaje, hoy presta atención. Dios te ama y en ese amor te dice, arrepiéntete, no vale la pena ese odio. Suéltalo. No vayan a ser como este personaje que estaba ¿cómo se llama? Cuando alguien investiga a una persona, se están olvidando las cosas, es la edad, ya voy para 41 años. Lo estaba interrogando, pero para sacarle la verdad, lo tenía agarrado de un precipicio. El policía estaba aquí, el malo estaba allá en el precipicio, y le empezó a decir esto, y el otro, sí, pues estaba en el precipicio, pero por favor.
Y ya después, en la siguiente escena, este policía entra a la patrulla y su compañero le dice, ¿qué pasó? Y él dice, lo solté. Ah, qué buena onda. El que entendió, entendió, lo soltó en el precipicio, hermanos. Ok, entonces debemos soltar a las personas, pero no para que se hundan, soltarlas, perdonarlas, amarlas. Si tu hermano peca contra ti, perdónalo. Si lo hace aún 7 veces y viene a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Yo te debo confesar algo. Te decía, quizás sea poco, la verdad sí es poco, 15 años de matrimonio, pero una de las cosas más importantes y más comunes en nuestro matrimonio es perdonarnos. Nos pedimos perdón casi a diario. Y no es una tradición. ¿Sabes por qué nos pedimos perdón casi a diario? Porque nos ofendemos a diario. Yo sé que ustedes no, pero yo sí. Nos ofendemos a diario. Una de las palabras más frecuentes, aparte de te amo, es perdóname. Perdón, me equivoqué. Hay matrimonios que están tan dañados por falta de perdón. Hay todo tipo de relaciones dañadas por falta de perdón. Si necesitas perdonar, arrepiéntete. Piensa diferente. Si necesitas pedir perdón, arrepiéntete. Piensa diferente. Dile al que está a tu lado, piensa diferente. Vamos terminando. La Biblia dice en Lucas 24:47 que el Señor ordenó que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, que se predicase en el nombre del Señor el arrepentimiento, metanoeo, pensar diferente, reconsiderar y sentir dolor por nuestras faltas, que el Señor nos ablande el corazón, porque escucha lo que viene a continuación. Romanos 2:4 y 5. ¿Menosprecias las riquezas de su bondad, paciencia y ternura, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento? La bondad de Dios nos lleva al arrepentimiento. El amor de Dios nos lleva al arrepentimiento. El cuidado de Dios nos lleva al arrepentimiento. Escúchame bien, no es el odio de Dios lo que te dice arrepiéntete. No es la indiferencia de Dios lo que te dice cambia. Es el amor de Dios, es la paciencia de Dios, es el interés de Dios por ti que te dice, hijo, te quiero sanar, quiero que vivas con calidad, con plenitud, arrepiéntete. Pero luego viene algo interesante para todos, pero por nuestra dureza, y quizá esta es una mañana para preguntarnos, porque quizá los conceptos los sabemos. Muchas veces me han hablado del perdón. Muchas veces me han hablado de perdonar también, de pedir perdón. Muchas veces me han hablado de tratar ese asunto con mi esposa, de dejar estos hábitos. El asunto es, ¿qué sientes? ¿Qué sientes cuando escuchas esto? Algunos se pueden enojar. Es muy fácil para ti decir que perdone como a ti no te lo hicieron. Algunos están pensando así. Cuando hablo respecto a los padres, a los hijos, me decía alguien hace algún tiempo, Lalo, cuando escuchó mi historia, yo pensé que habías nacido en cuna de oro. Digo, no nací en cuna de oro. Nací en una familia disfuncional. Tan disfuncional que hoy en día los 5 hermanos que quedamos vivos, éramos 6, vivimos en una ciudad diferente. No hay 2 que vivan juntos. Dios está restaurando las relaciones. Pero no creas, ese pastor ha de ser, no sé, hijo de algún diputado, de algo. Mira. Salí así guapo por providencia de Dios, pero escúchame bien. ¿Qué sientes cuando te hablo esto? Cuando Dios a través de su palabra te lo habla. Algunos pensarán, tú no sabes lo que estoy viviendo. ¿Y sabes cómo se llama eso? Dureza. Algunos ni siquiera sentirán nada, un mensaje más. Bueno, arrepentimiento, metanoeo, está chido, las definiciones, hasta las escribiste. Pero ¿qué sientes? ¿Qué sientes? Porque si no sentimos nada, ¿alguno de ustedes en sus vidas terrenales les ha salido un callo? ¿Sí? Si no les ha salido un callo, trabajen, hermanos, trabajen un poquito.
Aquellos que nos ha salido un callo, nos damos cuenta que el callo, su superficie es áspera y se vuelve insensible, ¿cierto? Cuando uno se toca un callo, a veces algunos de nosotros, sin fines suicidas, pero hasta nos cortamos así, le estamos rascando al callito. No lo haríamos en ninguna otra parte del cuerpo porque sentimos. Pero el callo hasta le quitamos el cuerito, está el pastor predicando, tú quitándote el callo. ¿Por qué? Porque es una parte de tu cuerpo que se endureció. Preocúpate, de verdad, preocúpate si tienes callo en el corazón. Porque si tienes callo en el corazón, mi hermano, el Señor te habla del arrepentimiento y que te ama tanto, porque quiere darte vida de calidad, porque quiere darte plenitud, porque quiere que estés bien. Y rebota la palabra como en tierra así, dura. Una capa se ha puesto sobre tu corazón. Y hoy es un buen día, inclusive, escúchame bien, te doy este mensaje de esperanza. Hoy es un buen día para, inclusive, si tú sabes que no sientes nada, decirle: Señor, mira, algo está pasando, pero yo no siento nada. Y no hablo de las emociones, hablo de algo más profundo que eso. Y necesito que me des otra vez sensibilidad en mi corazón. Otra vez sensibilízame. Algunos debemos confesar que ya no nos interesa esa persona. Ya no me interesa si se muere, si no se muere, me lastimó. No me interesa. Pero ¿es desinterés lo que el Señor espera de nosotros? No. Mis hermanos, este es el corazón de Dios. Es un llamado al arrepentimiento que nos muestra cuánto nos ama. Quizás sea la primera vez, y yo creo que para muchos es la primera vez que escuchas un mensaje acerca del arrepentimiento en el cual el enfoque es el amor y la bondad de Dios. La ternura del Señor que te dice: quiero que estés sano. Quiero que tengas matrimonios plenos. Quiero que tengas una relación con tus hijos que se disfruta. Perfección no podemos tener perfección siendo personas imperfectas. Pero podemos tener relaciones saludables. ¿Alguien lo cree con su corazón? Escucha, el siguiente pasaje me encanta porque voy a leer 2 versículos antes de que vayamos juntos a un pasaje. El Señor no retarda su promesa. Hace unos, creo que fue la semana pasada, hablábamos de cuándo volverá, ¿verdad? El Señor no retarda su promesa. Algunos la tienen por tardanza, así el Señor ni va a regresar. Pero Él no ha regresado aún por su paciencia para con nosotros. Escúchame bien, es su amor, es su bondad, es su paciencia, porque Él no quiere que ninguno se pierda. No quiere que ninguno se pierda. Di conmigo: no quiere que ninguno se pierda. ¿Sabes qué quiere el Señor? Que todos vengan al arrepentimiento. Todos. Arrepentirnos de lo que hicimos hace años es necesario. Dios, habiendo pasado, esto fue 2 de Pedro 3:9, Dios, habiendo pasado por altos los tiempos de nuestra ignorancia, ahora nos manda que nos arrepintamos. Porque escúchame bien, el mensaje de arrepentimiento es un mensaje de amor, de bondad, de paciencia, pero también es cierto que hay un día del juicio. E imagínate todas las veces que el Señor te invitó en amor a arrepentirte, y cuando estemos delante del trono de Dios, Él nos va a decir con dolor: ¿por qué no te arrepentiste? ¿Por qué no renunciaste a eso? Te amo tanto y quisiera que estuvieras conmigo. Pero no hubo arrepentimiento. Segunda de Corintios capítulo 7, versículo 9 y 10, nos habla de una paradoja. La tristeza que trae vida. Y la palabra de Dios en esta paradoja nos dice, acompáñame por favor, y Brian, ¿me ayudas? Segunda carta de Corintios, capítulo 7, versículo 9 y 10. ¿Están allí? Dice así, fíjate bien. Dice el apóstol Pablo: me alegro porque ustedes fueron entristecidos. Dices, a ver, ¿qué pasa? Me alegro que ustedes hayan sido entristecidos.
porque fueron entristecidos para arrepentimiento, para que ninguna pérdida sufrieran. Que Dios nos bendiga el día de hoy, te hablaba, quitándonos los callos del corazón, y que si alguno aquí, o todos, necesitamos arrepentirnos, lo hagamos. Que venga una tristeza en tu corazón en este momento por algo que ni tomabas en cuenta antes de entrar a este lugar. Que venga una tristeza de cambio, que venga una tristeza que te lleve a cambiar, a reconsiderar, a pensar diferente respecto a tu matrimonio, respecto a tus hijos, respecto a tus padres, respecto a cosas que estás haciendo o que no estás haciendo. Y el apóstol dice, me alegro que hayan sido entristecidos, porque esa tristeza es para que no tuvieran pérdida. Y luego dice, la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento para salvación. La tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Dilo conmigo, la tristeza que viene de Dios produce arrepentimiento para salvación. Cuando una persona llora de verdad, de todo corazón por sus malas acciones, Dios dice, me alegro de esas lágrimas. Pero ¿cómo te alegras que está llorando? Me alegro porque esas lágrimas son de cambio. Esas lágrimas son de arrepentimiento. Esas lágrimas son de una transformación, de sanidad. Y sigue diciendo, pero la tristeza del mundo produce muerte. Digan conmigo, la tristeza del mundo. ¿Y sabes? La tristeza del mundo, no digo que este versículo lo mencione explícitamente, pero quizá la tristeza del mundo puede ser la depresión, la ansiedad, el miedo. ¿Y a dónde llevan estas cosas a las personas? Al suicidio, a la soledad, al abandono, a una calidad de vida muy baja. No estoy diciendo que no sea real, es real. La tristeza del mundo produce muerte. La tristeza del mundo produce familias rotas, pero la tristeza de Dios produce salvación. Y mi oración esta mañana es que si alguien en este lugar está siendo entristecido, pero es la tristeza de Dios, bendito sea el nombre del Señor. Quiere decir que tu corazón en este momento está siendo operado por el Espíritu Santo y el Señor está quitando esos callos. Y empezamos a sentir, y empezamos a pensar, como no pensamos al inicio de esta enseñanza. Quiero rápidamente hablarte cómo se ve el arrepentimiento en la vida de algunos personajes bíblicos. Un hombre llamado David, rey de Israel, tenía todo lo que necesitaba lo tenía. Pero como te digo, no hay placer terrenal que pueda llenar el corazón. El rey de Israel, de la nación más poderosa en ese tiempo, tiene su esposa, tiene su familia, y de repente, mirando en una tarde de ocio, una mañana de ocio, ve a una mujer que se está bañando, la manda a traer, se aprovecha de ella. Algunos dicen, bueno, Betsabé también tuvo su parte. Quizás sí, quizá bajo amenaza la trajo sabiendo que era el rey y podía hacer lo que quisiera. Quizá abusó de su autoridad, quizá abusó de esta mujer. Cuando pasan algunos días, la mujer le dice, estoy embarazada. Resulta que el esposo de esta señora estaba en la guerra. Era un soldado fiel de David. David lo manda a traer y le dice, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? ¿Todo bien? Lo trata de emborrachar para que se vaya a dormir con su mujer y al cabo de los meses él piense que el hijo es suyo, del soldado. Pero resulta que a la mañana siguiente David le pregunta al soldado, ¿qué tal? ¿Cómo te fue con tu esposa? ¿Cómo estuvieron? ¿Qué tal la viste? Y el soldado le dice, no, señor, si mis hombres están peleando en el campo de batalla, ¿cómo iba yo a estar con mi esposa? Fíjate la lealtad de este hombre. David se empieza a rascar la cabeza y dice, ¿qué voy a hacer? Ya sé. Escribe una carta que le va a dar al soldado y el soldado se la va a entregar al general. Y en la carta dice, pon a Urías, a él, al frente de la batalla y asegúrate de que muera.
Urías, el soldado leal, sale sin abrir la carta, por supuesto, se la entrega el general, y el general Joab lee la carta, dice: gracias, Urías, por el mensaje. Urías no sabe que ahí está su sentencia de muerte. Al día siguiente ponen a Urías al frente de la batalla y Urías muere. Urías muere, le llega la noticia al rey David: Urías murió. Y David siente un respiro. Bueno, ¿qué hago? Pues me puedo casar con la viuda de mi soldado. Ya tenía su mujer David. Ojo a esto. Se casan oficialmente. Parece que todo va bien y que ya quedó la historia allí. Pero Dios manda a un profeta llamado Natán. Y le dice a David: tú pensaste que nadie vio lo que hiciste, pero Dios vio cada detalle de tu maldad. En ese momento David cae de rodillas llorando como un niño y le dice: Señor, perdona mis pecados. Algunos dirán: sí, porque lo descubrieron. Creo que sí, puede ser que sí. Si no, se hubiera quedado ahí oculto. Pero David escribe un salmo, un canto, que toda la nación lo conoció y que ahora nosotros lo conocemos. Y tú puedes leer el Salmo 51 en tu casa, donde David le dice al Señor: ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra todos mis pecados. Lávame más y más de mi maldad. Yo reconozco mi rebelión, mi pecado siempre está delante de mí. He pecado contra ti, he hecho lo malo delante de tus ojos. Y David, en su arrepentimiento, lo único que le pide a Dios es: no me quites tu espíritu. No le dijo que nadie se entere. No le dijo: quiero seguir siendo el rey de este país. Lo único que dice es: por favor, no me quites tu espíritu. Y luego le dice: y que vuelva el gozo de tu salvación. Cuando hay pecado en nuestra vida que no hemos confesado y del cual no nos hemos arrepentido, inclusive el gozo de ser hijos de Dios lo perdemos. El gozo de congregarnos lo perdemos. El gozo de leer la palabra de Dios lo perdemos. El gozo de ser cristianos lo perdemos. Y estamos viviendo en modo automático. Es domingo, tal hora me arreglo para ir a la iglesia. Es viernes, tal hora me arreglo para ir a la iglesia. Hay café para matrimonios, voy en modo automático, pero ya no tienes gozo. Perdiste lo más importante. El cielo se goza cuando te arrepentiste. Y fíjate la ironía: y el pecado te quita el gozo. David dice: Señor, reconozco mi pecado. ¿Cómo se ve el verdadero arrepentimiento? Es un pecado que David no volvió a cometer en toda su vida. Siendo anciano, estando ya enfermo, pusieron a una muchacha virgen en la cama con David para que lo calentara. Sí, sin malos pensamientos. David nunca la tocó. Así como llegó virgen a la cama de David para darle calor, cuando David murió, la muchacha seguía siendo virgen. Cuando una persona se arrepiente de verdad de un pecado, es un pecado que no vuelve a cometer. Hay otra historia en Lucas, capítulo 19. El hombre se llama Zaqueo, un chaparrito. ¿Se acuerdan la historia? Que vivía en Jericó. Zaqueo era un cobrador de impuestos. En ese tiempo a un cobrador de impuestos lo veían como traidor, porque le cobraba los impuestos a sus conciudadanos para entregarle el dinero a los romanos. Y aparte, tenía permiso por parte del Imperio Romano de si quería sacar un poquito más, eso dependía de él. Entonces Zaqueo abusó de su poder y empezó a agarrar dinero y se hizo un hombre muy rico. Lo que tenía de chaparrito lo tenía de rico. Es broma. Okay. Entonces Zaqueo, cuando quiere conocer a Jesús y Jesús llega a su vida y llega a su casa, ¿sabes cuál es la respuesta de Zaqueo? Jesús nunca le habló de dinero, Atención, Jesús nunca le habló de dinero, no tocó el tema. Jesús solamente lo miró en el árbol, le dice: Zaqueo, bájate rápido, quiero estar en tu casa. Zaqueo se bajó rapidísimo, lo invitó a su casa. Bueno, Jesús ya se había invitado, están cenando. La gente está diciendo: ese Jesús ni tan profeta es, porque fíjate con qué tipejo está comiendo. Jesús no le tocó el tema del dinero, porque hay aquí alguna gente: ay no, yo no quiero ir a la iglesia porque Jesús me van a pedir dinero. A lo mejor ni te va a hablar de dinero, te va a hablar del adulterio. No preocúpate
Escucha bien. Zaqueo se pone de pie. Yo creo que hasta se subió a una silla, estaba chiquito. Se pone de pie, se sube a una silla y empieza a decirle a las personas: la mitad de mis bienes les regalo a los pobres. Y si alguno de los que están aquí y están afuera lo he estafado, se lo regreso 4 veces más. Y entonces Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a esta casa. Hay verdadero arrepentimiento. Este hombre ha pensado diferente. Ya no piensa que la extorsión es un medio de ganancia. Ahora piensa en la generosidad. Ahora piensa en la justicia. Una mujer que se cree era prostituta, la tienen ahí avergonzada, seguramente desnuda, tratando de cubrirse ella sus partes, esperando apedrearla. Y Jesús le empieza a decir a los demás: bueno, si ustedes no tienen pecados, tiren la primera piedra. La gente acusada por su conciencia empieza a dejar las piedras. Jesús se queda ahí con la mujer, quizá la cubrió. Le dice: mujer, ¿y los que te condenaban no están? No, Señor, nadie me condenó. Pero importaba el más importante, ¿qué decía Jesús? Y Jesús dijo: ni yo te condeno. Escucha esto, pero fíjate, vete y no peques más. Estoy seguro que esa mujer no regresó al prostíbulo, no regresó a su vida vana. Y hay una historia, mis hermanos, en el libro de los Hechos que es muy, quizá no sea de las más conocidas, quizá sea la menos conocida de las 3 que te he contado. En Hechos capítulo 19 se nos habla que el apóstol Pablo llega a cierto lugar, empieza a predicar a Cristo y la gente empieza a convencerse de su estilo de vida. Tanto que en una ocasión, Hechos capítulo 19, voy a ir para allá y terminamos acá. Dice así la palabra de Dios: esto fue notorio, estoy en el 19:17, a todos los habitantes de Éfeso, judíos y griegos. Entonces ellos tuvieron temor por las señales que se hacían, ya que el Señor a través de sus apóstoles liberaba endemoniados, sanaba enfermos, y el nombre de Jesús era magnificado, el nombre de Jesús crecía. Muchos de los que habían creído, versículo 18, si lo tienes en la pantalla, léanlo por favor. Muchos de los que habían creído venían, ¿qué dice ahí? Confesando y dando cuentas de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos. Hecha la cuenta de su precio, hallaron que eran 50,000 piezas de plata. Así crecía y se multiplicaba poderosamente la palabra de Dios. Mira, aquí hay, en las historias que te acabo de contar, a propósito, digamos que hay 3 pecados que podemos ver: la lujuria, la avaricia y la idolatría. ¿Cómo se llama? La fascinación por lo oculto, brujería, la magia. La Biblia dice que esta gente quemó los libros. Quizá hay cosas a las cuales nosotros debemos de renunciar, algunas literalmente debemos quemar, algunos quizá no sea metafórico, pero hay que borrar contactos de aquí, hay que renunciar a páginas que están aquí, ¿cierto? ¿Estoy explicando? Hay cosas que tenemos que quemar. No literalmente, no me digas: el pastor me dijo que quemara el celular. No dije eso. Hay cosas que hay que quemar. Y tú y yo, en esta mañana todavía, creo que guiados por el Espíritu Santo, sabemos a dónde el Señor está hablando. Las evidencias de un verdadero arrepentimiento son: número 1, reconocimiento. Tú y yo primero debemos reconocer qué está mal y lo estamos haciendo, o qué está bien pero no lo estamos haciendo. Un ejemplo es: está mal odiar y lo hago. Está bien perdonar y no lo hago. Número 2, el verdadero arrepentimiento, aparte de reconocer, es confesar delante de Dios. Confieso que esto es lo que está pasando. Número 3, pedir perdón. Te pido que me perdones. Y número 4, un
cambio real. Yo quiero pedirte que te pongas de pie, por favor. A toda la gente, a todos los hermanos que hoy estuvieron conectados, que Dios te bendiga. Medita unos minutos. Nosotros vamos a cortar la transmisión en unos segundos, pero quiero que medites unos minutos después de que la transmisión se corte. ¿De qué me debo de arrepentir? ¿Qué debo pensar diferente? ¿Qué debo reconsiderar? ¿De qué debo sentir dolor y no lo he sentido porque el corazón está endurecido? Yo te animo que te quedes unos minutitos ahí en tu casa meditando sobre esto. Comparte este mensaje si fue de bendición para ti. Que el Señor te bendiga.